Cordial saludos, ¿cómo están? Hoy el tema es el contexto. Vamos a hablar acerca del contexto del texto. En hermenéutica bíblica hay algo que se llama contexto y por lo tanto es muy importante entender el tema para poder sacar nuestras conclusiones. Si no entendemos el contexto, queridos amigos, queridos hermanos, realmente no vamos a poder interpretar bien la palabra. No vamos a interpretar bien porque, aún más, ni siquiera bien, vamos a interpretarlo mal. Porque todo el contexto es la historia del texto. Es decir, lo que vamos a aprender ahora es a interpretar la palabra del Señor, a interpretar como es debido. De lo contrario, no vamos a entender. Realmente, si no entendemos el contexto, la Biblia hay que cerrarla. Porque ¿para qué? Leer como cualquier libro no tiene sentido. Leer la Biblia como cualquier libro, hay gente que dice, yo me he leído 2 veces la Biblia. Yo me la leí 5 veces, me dijo uno. Pero Dios no nos mandó a leer, nos mandó a escudriñar. Porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El contexto, la palabra contexto, está compuesta de 2 palabras latinas. Cum, junto a, y textum, tejido, por extensión, contextura, trama. Aplicado a documentos escritos, expresa la conexión de pensamiento que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella un todo coherente. El valor de contexto es obvio, sin él no hay correcta interpretación. Mira lo que dice, sin el contexto no hay correcta interpretación. Por eso digo que ¿para qué leer un texto? No tiene sentido. No tiene sentido leer la Biblia como uno la ha leído siempre. Tenemos que escudriñar, investigar, analizar, orar, ver, entender, discernir, aplicar para poder tener sentido a la palabra. Hay gente que dice que no va a la iglesia porque tiene su Biblia y la lee todos los días. Solo la pasa leyendo, pero no está escudriñando. Así que es una pasadera de tiempo. Es un libro más. Porque no lo interpretan. Nunca dice que, mire, la última parte. Nunca hay que leer el texto sin el contexto. El contexto debe pasarse sucesivamente a otros, cada uno más reducidos. Antiguo o Nuevo Testamento serían contextos más limitados. Estoy hablando de un texto para entender el contexto. El Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, los sapiensales o los proféticos son contextos del texto. Es decir, no solamente el contexto es un capítulo del texto. Por ejemplo, Romanos 9:5, el contexto no todo es Romanos 9, capítulo 9. Es todo Romanos. E inclusive toda la Biblia. Porque la Biblia es una unidad absoluta. Y nunca un autor va a contradecir a otro autor. Por ejemplo, lo que hemos enseñado ayer de la teología católica, que ellos enseñan que Jesús se fue al infierno, no tiene contexto. No tienen por dónde encontrar, porque el contexto tiene que ver con los pensamientos del Espíritu Santo en los autores. Los contextos, aún más, ni siquiera están leyendo el pensamiento del autor en su texto. Peor tener un contexto. Están contradiciendo al autor. Y si contradicen al autor, contradicen todos los textos. Todos los autores lo contradicen. El contexto del Nuevo Testamento se reduce mediante clasificación en evangelios, Hechos de los Apóstoles, Epístolas y Apocalipsis. Así que, a trabajar se ha hecho. Tipo de contexto.
La conexión entre el texto y su contexto inmediato debe ser, por ejemplo, el lógico. Cuando las ideas del texto aparecen engarzadas en la línea del pensamiento de toda acción. Es decir, por ejemplo, la creación. Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. El contexto es lógico. Y si es lógico, significa entonces que no hay duda, porque Dios existe y no hay ni siquiera que demostrar con el contexto de que Dios existe. Dios existe y existirá siempre. 2, histórica. Cuando existe una relación de determinados hechos o acontecimientos, por ejemplo, la conversación de Jesús con el ciego nacimiento y el contexto de su curación y testimonio. ¿Ok? ¿Cuál tenemos? Tenemos la teológica. Sí, el contenido del texto forma parte para un argumento doctrinal. Por ejemplo, la deidad de Cristo, el contexto de Colosenses 1:15, Apocalipsis 3:14 o Juan 1:1, Romanos 9:5 o Isaías 7:14 son específicos porque están hablando de una manera teológica. ¿Ok? Bien, tenemos también algo que se llama pasajes paralelos. Esto es muy importante que sepamos. Para leer un texto hay que entender realmente si es un contexto doctrinal que lo va a respaldar. No siempre el contexto aporta luz para la mejor comprensión de un texto. Puede suceder que este se encuentre, por ejemplo, aislado, sin conexión con lo que le antecede o le sigue. Es lo que vemos en la mayor parte de los textos de Proverbios o Cantar de los Cantares, inclusive Eclesiastés. Pues con la excepción de algunas secciones cuyo contenido gira en torno a temas concretos. Las malas compañías, Proverbios 1, la vida de piedad, Proverbios 3, la sabiduría, Proverbios 3 y Proverbios 8, la exhortación contra la impureza, Proverbios 5, 6 y 7, la amonestación del rey, Proverbios 31, el elogio a la mujer virtuosa, también en 31. El resto del libro está compuesto de máximas sentencias discontinuas, es decir, no podemos usar proverbios para contexto doctrinal. Porque la Biblia es cristocéntrica y tiene que ver con la expiación, tiene que ver con la deidad de Dios, con el propósito, la salvación. Pero si sacamos un texto de una máxima, digamos entre comillas, motivacional, no podemos sacar un contexto de ahí. Hay muchos que usan esos libros, por ejemplo, las sectas usan Eclesiastés 9:5 para decir que los muertos nada saben, para negar la existencia del alma después que la persona fallece. Como el hombre fallece, entonces ellos dicen, como el alma no existe, entonces el alma que pecare, esa morirá, y aplican Ezequiel 18:4, que el alma muere. Pero nota que están cogiendo un texto fuera de su contexto. Si los muertos nada saben, pues nada saben. Y si leemos todo Eclesiastés, Salomón está hablando de la perspectiva debajo del sol. Los muertos nada saben. Pero el último versículo de Eclesiastés ya habla de la eternidad. Así que tengamos cuidado con los mensajes paralelos, ¿ok? Lenguaje figurado. Se refiere a dar a las palabras un sentido diferente del sentido propio. Es el uso de los términos, por ejemplo, aquí tenemos algo inusual. Que más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico el rey de los cielos. ¿Por qué dijo eso? ¿Que las riquezas son malas? No. Simplemente el rico tiene su Dios y no va a cambiar su Dios para adorar al Dios verdadero. Entonces, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja. Pero al contexto nosotros sería difícil entender cómo es posible que un camello pueda entrar por el ojo de una aguja.
pero al contexto oriental, nos daremos cuenta que Jerusalén tenía muchas puertas. Entre ellas había una que era la del comercio, donde entraban los camellos. Y para poder entrar el camello dentro de los muros, le sacaban la carga. Entonces el camello se agachaba y pasaba, porque las puertas eran angostas por causa de los peligros de la guerra. Porque siempre, aunque medía como 60, 80 metros el muro, y habían muros, por ejemplo, que tenían de 10 a 15 metros de ancho, las puertas eran pequeñas. Solo la puerta principal era grande, pero las demás puertas eran bien pequeñas, justamente para protegerse del enemigo. Entonces los camellos que entraban tenían que ajustarse. Entonces, más fácil es que entre un camello por ese hueco que un rico al reino de los cielos. Pero esos huecos, pues lógicamente esas puertas pequeñas eran conocidos como el ojo de la aguja. Razones para su uso del lenguaje figurado. Para hacer que se acepte una idea nueva. Para dar potencia o fuerza a una idea. Para comunicar cierto aspecto de su significado. Para adornar una idea. Para suavizar un pensamiento fuerte y presentarlo con tacto y decoro. Traten, por favor, de usar lenguaje ético. No hable corronchamente. Por ahí hay unas personas que predican y son toscos, tienen un lenguaje vulgar, mundano, que no parece de predicador. De verdad digo que es un lenguaje horrible. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Listo? Como buenos predicadores, buenos maestros, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje. ¿Listo? Bien, ahorita vamos a trabajar la exégesis. La exégesis es muy importante. ¿Qué es la exégesis? Toda hermenéutica debe tener exégesis. La palabra exégesis es extraer el pensamiento original. O sea, la verdad. El pensamiento real. ¿De dónde viene la teología? La teología es la doctrina, el conocimiento, lo que creemos. La teología viene de la exégesis, que es el significado. Y la exégesis viene de la hermenéutica, que son los métodos de interpretación. Es decir, estamos estudiando hermenéutica para entender qué es tal cosa, cómo se trabaja la interpretación. Hemos hablado, por ejemplo, de conocer los contextos culturales, políticos, sociales, religiosos del autor o de los oyentes, de las personas a quien iba dirigido el versículo, el texto, el capítulo, el libro. Ya, ese es el método de la interpretación, conocer qué eran y cómo estaban. Entonces, cuando ya reunimos inclusive la parte arqueológica, la parte antropológica, la parte geográfica, la parte económica, la parte espiritual, la parte moral, la parte educacional, la parte cultural, la parte ancestral, en fin. Empezamos a sacar datos hermenéuticos de todos lados, contextos y contextos. Entonces, ahora podemos hacer una muy buena exégesis, porque tenemos la plataforma, tenemos las bases, tenemos las estructuras, y ahora sí tenemos una buena exégesis, o sea, un buen significado. La estructura de la hermenéutica nos da un buen significado, y eso genera una teología. ¿Te imaginas? Hay gente que no sabe nada de hermenéutica, peor exégesis. ¿Qué cree? Dime, ¿qué cree? ¿Qué está creyendo? Entonces, si la hermenéutica es mala, pues la exégesis o su significado es malo, y su teología pues será mala. Y de ahí entonces las sectas, porque nunca hacen hermenéutica. Lo que hacen es que el dueño de la iglesia, porque son negocios realmente, son emporios, son empresas que el falso pastor, porque lamentablemente hay pastores buenos y pastores malos, eso sí, pero tenemos que ser valientes y luchar, pero no podemos desanimarnos porque por uno pagan los platos rotos los demás, ¿ok? Entonces el pastor lo ve como un negocio
Y por lo tanto tiene que manipular. Igual las sectas tienen que manipular. Entonces, la mejor manera de manipular es que ellos reciben directamente de Dios la revelación. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué teología? Y te sacan versículos, quién le enseñó a Juan el Bautista, quién le enseñó a Pablo. Y ni se dan cuenta que Pablo fue adiestrado a los pies de Gamaliel. Y ni se dan cuenta que Juan el Bautista era adiestrado por su padre Zacarías, que fue un sacerdote. Y los levitas eran bien adiestrados desde pequeñitos. Eran nazareos consagrados. Pero como son ignorantes, dice, ¿quién educó a Juan el Bautista? Porque creen que eran unos ignorantes, ¿no? ¿O quién educó a Pedro y a Juan? Pedro y Juan eran judíos. Pedro y Juan eran judíos. Y los judíos por excelencia trabajaban la estructura de la Torá, de la palabra verdadera. Y aparte tenían el conocimiento de la manifestación oral, es decir, se transfería de generación en generación. Lo que se conoce como el Talmud. O el Misná. Entonces los judíos, no que, aunque andan revelados, hoy en el secularismo judío hay mucha rebelión, pero por lo general en la parte religiosa ortodoxa, los judíos te saben toda la Biblia del Antiguo Testamento, porque de chiquitos ya estudian. Entonces a veces consideramos que Pedro y Juan eran de vulgo, eran ignorantes. Como nunca estudian, entonces hasta dañan el concepto de la personalidad de los autores bíblicos. Otro me dijo, no, Dios me revela todo, yo no necesito estudiar porque tengo la unción de lo alto. Y si tú escuchas el mensaje te vas a dar cuenta las barbaridades que predica. Y porque grita o suda, tiene unción. Exégesis. ¿Cuál es el significado original del texto bíblico? Eso es la exégesis. Yo quiero que le saque una captura y pone en los estados de WhatsApp. Póngalo en los estados de WhatsApp. Sáquelo una captura en el celular. Hágalo así, mira. Así, no así. Para la captura, hágalo así. Para el estado de WhatsApp. Exégesis. ¿Cuál es el significado original del texto bíblico? Hermenéutica. ¿Cuál es el significado del texto hoy? O sea, ¿cuál es la aplicación que le voy a dar ahora? Porque hay que ir al original primero y trabajar con el original, el contexto, el problema, la situación que estaba pasando en aquel entonces. Y de ahí yo saco principios espirituales para mi vida actual. Frase de la interpretación. Escudriñamos la Biblia para, número 1, observar la palabra de Dios para conocer lo que dice. Y viene, ¿qué dice? Original, ¿qué dice? 2, interpretar la palabra de Dios para entenderla, lo que dice. ¿Qué significa? Una vez que tú sabes lo que dice, ahora es ¿qué significa? Son dos cosas diferentes. Aplicar la palabra de Dios para vivir lo que dice. ¿Qué debo hacer? Mira qué cosas tan importantes. Con esas tres cosas, tú ya tienes un contexto real de lo que es la palabra de Dios para ti. Exégesis o exégesis. Bueno, es la misma expresión. Es una explicación o interpretación de un texto especial, en especial de la Biblia. Es decir, que puede haber un exégesis a la literatura griega, un exégesis a la literatura china, sí, igual que la hermenéutica. Simplemente son palabras técnicas de uso de estudio. Pero como aquí estamos haciendo exégesis a la Biblia, pues hay que ir a la original. Por eso yo pongo aquí imágenes de literatura con que fue escrita la Biblia, el hebreo o el griego, como está acá. No confío en las versiones. Hay versiones ahora de la versión del arcoíris, la versión pentecostal, la Biblia Thompson, la Biblia de Jimmy Swaggart, la Biblia del fuego, la Biblia de la mujer, la Biblia de la familia, la Biblia del joven, la Biblia del misionero, la Biblia ejecutiva, la Biblia de no sé qué, la Biblia de la promesa, la Biblia de no sé cuánto, la Biblia pentecostal.
Hasta John Mauer sacó Biblia ahora. La Biblia del líder. Siempre tienes que ir al original. Y hay mucha literatura original. ¿Para qué gastar plata con 40 Biblias en la casa? La palabra procede del griego exégesis, que significa explicación o relato. Derivada de la palabra exegeomanai. No sé si dije bien. Es que yo no sé nada de griego. Yo simplemente leo lo que mis ojos leen, pero no sé la traducción. ¿Qué significa explicar, exponer e interpretar? Algunas palabras que se podrían utilizar como sinónimos son explicación, comentario e interpretación. Por ejemplo, yo quiero que leas esta imagen, léala. ¿Qué hay aquí? Un número 1. Pero la exégesis hace que él tenga en su mente el número 3 y entonces con el número 3 él va a ver este número y por lo tanto, aunque aquí diga 1, él lo verá como 3. ¿Por qué? Porque él está buscando un respaldo para que se acomode a lo que él ya cree. ¿Se dan cuenta? Es una palabra griega que se usa para poner un texto sobre el texto que queremos poner. Es decir, se impone un significado que no es. Eso es eisegesis. Diferente a la exégesis. Exégesis es ser honesto con la escritura y decir lo que es. Pero la eisegesis, en cambio, busco un versículo, por lo menos una letrita, medio versículo, que diga, o que aparentemente diga, lo que yo quiero que diga. No sé si me siguen en Facebook, pero hoy puse el significado del bautismo de infantes, que la Iglesia Católica, como bautiza a niños, y nosotros no bautizamos, entonces me dicen los católicos, que tengo muchos amigos católicos, son amigos porque los trato bien, no es que comparto, pero los trato. Que le muestre un versículo que sea prohibido a bautizar infantes. Y como yo tengo ya autoridad para hablar de este tema, le digo, ¿cuántos versículos quiere? Y yo siempre le digo a la gente, porque ya sé lo que tengo como respaldo, y ya como que se asustan, ¿no? Oye, cuando me piden 1, 2, 3, les mando 50 versículos para que estudien. Entonces, hoy respondí ese mensaje en el muro de Facebook, no sé si me sigue. Sería bueno que me siguiera, ahí mando mensajes todos los días. Todos los días. Hay más de 11,000 personas que están pendientes de esos mensajes. Y cuando este católico me envió los versículos para apoyar el bautismo infantil, ¿sabe cuáles versículos me pusieron? La circuncisión de Isaac, de Génesis 17. ¿Qué tiene que ver la circuncisión con bautismo en agua de bebés? Y un poco de versículos que no tenían ni pies ni cabeza para respaldar el bautismo de infantes. ¿Por qué? Porque los católicos y todas las sectas son personas que usan la eisegesis. Y los evangélicos también usan la exégesis, por eso creen que hasta Cristo se fue al infierno. ¿Por qué? Porque usan la exégesis. O no los culpo, pero ¿por qué? Porque repiten lo que su pastor les enseña. Y por eso repiten como loro lo mismo. Pero ahorita ya no tienen, ¿cómo te puedo decir? Ahora sí eres culpable, a partir de ahora. Porque ya sabes hermenéutica. Hoy sí eres culpable. De aquí para arriba sí. Para atrás no. Pero de aquí para arriba sí. Ya sabes hermenéutica y sabes exégesis. Así que de aquí para arriba no comas cuentos. Escudriña como los de Berea.
que se metían a fondo a ver si lo que ellos predicaban era verdad. Así que no levantes la mano a todo lo que digan palabras, y más cuando vienen esos falsos profetas y te dicen esto y lo otro, así dice el Señor me dice que tienes problemas, y la gente dice, sí, yo tengo problemas. Y como un hermano dijo, ¿y quién no tiene problemas? Tremendo, ¿no? Cómo usan la fe de la gente para estafarlos, para hacer daño. Yo hablaba con un testigo de Jehová una vez, y él me decía que al cielo, en el cielo no van más que 144,000, ni uno más ni uno menos. Y yo como me sé todita la teología de los testigos de Jehová. Entonces, yo tengo la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que fue escrita en 1950, en los talleres de Brooklyn, que ya lo vendieron. Ya vendieron ese edificio que queda al lado del puente de Brooklyn. Yo estuve ahí viendo la imprenta, y era una imprenta mundial. Ahí imprimían todas las Atalaya Despertar para enviarlas a nivel mundial. Bueno, ya vendieron, eran como 10 edificios que habían ahí, los vendieron toditos, se hicieron la plata ahí. Bueno, entonces ellos, como Russell, Nathan, Omer, Nor, o Ruther, por ejemplo, les enseñaron a ellos que al cielo no va la gente, 144,000, ni uno más ni uno menos. Entonces yo le agarro la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, la de ellos, que es un remiendo de Biblia, eso no es Biblia, es un veneno bíblico. Pero hay unos versículos que se le escapan. Y les hice leer Génesis 19. Perdón, Génesis 19. Apocalipsis 19. ¿Qué dice? Así. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Dios Todopoderoso. Esta gran multitud, tan grande, ¿dónde es? ¿Dónde dice que es? Aquí dice en el cielo, ¿no? Después de esto, oí una gran multitud en el cielo. ¿Sabes lo que me dijo el testigo de Jehová? Así. Aquí dice en el cielo, pero es en la tierra. Ahí está. Igual que estos números. Aquí dice en el cielo, pero es en la tierra. ¿Por qué? Porque ya le enseñaron que tiene que ser en la tierra y punto. Así que, queridos hermanos, tengamos cuidado con los que citan la Biblia. Tú vas al cura Toro, te cita la Biblia. ¿Por qué? Porque ella se preparó para citarla, pero siempre busca ignorantes, campesinos, personas que no saben de Biblia. Inclusive hay un show entre ellos mismos, se hacen pasar, porque yo vi un video que se hacen pasar, hacen como un drama para demostrar que los protestantes son ignorantes. Pero el cura Toro nunca busca una persona experta en Biblia porque lo haría quedar mal. Entonces hacen un programa, llaman a uno de ellos mismos, hazte pasar, cita estos versículos y ya. Porque es un show. Es un show. Y la gente cree muchas cosas. Entonces, usan esos textos en eisegesis para demostrar que ellos están en la razón. Te sacan, por ejemplo, la existencia del purgatorio con Mateo 5, que dice, lo meterá a la cárcel hasta que pague el último cuadrante. ¿Qué tiene que ver ese versículo con el purgatorio? ¿No? Ahora, mira aquí, exégesis y eisegesis. Ambos términos hacen referencia a la interpretación de un texto. A diferencia de la exégesis, la eisegesis introduce interpretaciones personales en la explicación de un texto. Por lo tanto, de forma genérica, estos dos términos se diferencian en que el tipo de análisis que se realiza a un texto. La exégesis se refiere a un punto de vista más objetivo y la eisegesis a una apreciación más sugestiva. En algunos casos, el cura Toro, por ejemplo, sí son reales, los episodios son reales, pero cuando se ve perdiendo,
interrumpe, se para, quita el micrófono. Y como tiene sus lectores, hacen escándalo y todo, el hecho que no lo dejan avanzar a la persona que a lo mejor sabe algo, porque lo hace quedar mal en público. Pero ellos sí tratarán de hacer quedar mal a los evangélicos, que a veces buscan personas sencillas, que medio se saben 2 versículos para hacerlo quedar mal. Y de ahí entonces dicen los protestantes no leen. No leen. Leemos mucho. Por ejemplo, en mi caso, en 1989 yo me sabía 5,000 versículos de memoria de los 31,173. Nos gusta leer. Lo que pasa es que, como yo te dije, ellos buscan personas que no saben o de entre ellos mismos para el show, para demostrar que la Iglesia Católica está súper bien. Pero no es así. Es pura exégesis. Quiero que miren esta imagen. Observen bien. Exégesis suele ser contrastada con la eisegesis. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La palabra eisegesis significa insertar las interpretaciones personales a un texto dado. Nota que yo interpreto y busco un versículo que respalde mi interpretación. Exégesis. Y Pablo dijo en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, que muchos interpretan para su propia perdición. O sea, erróneamente para su perdición. Por eso, Efesios capítulo 4, versículo 14 dice que por estratagema usan con astucia las artimañas del error. Los versículos. Pero el Señor te dice, 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, que desde la niñez has sabido las escrituras, dice la niñez desde pequeñito, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Por eso Deuteronomio capítulo 6, verso 9 dice, y estas cosas que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos. O sea, está hablando de que desde pequeñito uno tiene que conocer la palabra. Como 1 Timoteo 1:5 dice, por la fe no fingida de tu madre lo oída. O sea que Timoteo fue formado desde pequeñito por sus padres. Así que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos desde pequeños con la palabra. A veces creemos que nuestro mayor legado es dar la educación. No. La educación solamente hace del pecador un pecador culto, pero sigue siendo pecador. El mayor legado es que ellos amen, adoren y le sirvan a Dios. Ejemplos de eisegesis. Ejemplos de eisegesis. Se predica que somos dioses y como tal tenemos que vivir con éxito y abundancia. Citan Juan 10:34 y Salmo 82:6. Pero de verdad que somos dioses con D minúscula. Por ejemplo, no voy a leer los textos porque se me fue ya el tiempo. Pero Deuteronomio 32:39 dice que Dios no vive con los dioses. Y si nosotros somos dioses y nos vamos a ir al cielo, ¿cómo Dios podría vivir con dioses? Quiero que sepas que se hizo una eisegesis porque la palabra dioses dice dioses sois, no dice la escritura dioses sois, y la escritura no puede ser quebrantada en Juan 10:34. No es un elogio, es un insulto. Dioses se refiere a demonios. Y le dice Cristo a los fariseos, dioses sois porque los querían matar. O sea, ustedes están endemoniados, son dioses. Son perversos porque me quieren apedrear. ¿Por qué me quieres apedrear? Tantas buenas obras les he enseñado. Entonces, le cita a usted el versículo que somos dioses para que reclames el éxito porque eres un diosecito. Y el Salmo 82:6 habla que los jueces injustos que maltrataban
y hacían morir a la huérfana y al viudo, a la viuda, eran dioses, o sea, malos. Satanás es el Dios de este siglo, con D minúscula. Solo hay un Dios verdadero, con D mayúscula, y todos los demás dioses son falsos. Dios no hizo dioses, Isaías 43:10. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas los demonios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Adorar a los dioses es abandonar a Dios. Jesús le dijo, dioses porque eran asesinos. ¿Se dan cuenta? O sea, simplemente toman un versículo y ya. ¿Ok? Así que hasta ahí vamos a llegar. Que Dios le bendiga grandemente. Y ya saben que se nos viene el libro de Apocalipsis para fin de mes. Vamos a arrancar con Apocalipsis para fin de mes. Nos vamos a preparar. Mira, el que lee Apocalipsis escudriñando profundamente, exegéticamente Apocalipsis, comprenderá toda la Biblia. Créeme, el que entiende el Apocalipsis, que no todo el mundo lo entiende, mejor casi nadie, poquitito, quizá uno de 100,000, que no hay. No hay. No hay expositores de Apocalipsis. Por eso sí hay, pero es un mito. Entonces vamos a interpretar Apocalipsis exegéticamente, verso por verso, texto por texto, los 22 capítulos, los 404 versículos que tiene todo el libro. Así que para fin de mes nos vemos.